Hare Krishna. ¿Hay alguna persona que viene la primera vez o segunda vez? Bienvenidos, son varios. Muchas gracias por participar. Entonces ahora vamos a cantar un poco más y después vamos a leer Bhagavad Gita, vamos a dar una pequeña explicación y después vamos a dejar un espacio, intentar dejar un espacio para preguntas de las personas nuevas especialmente. Jayo Radha Madhava Jayo Kunda Vihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunda Vihari Jayo Gopijana Vallabha Jayo Giridharadhari Jayo Giridharadhari Gopijana Vallabha Jayo Giridharadhari Jayo Giridharadhari Jayo Yasodhanandana Jayo Bhajanayandana Jayo Bhajanayandana Jayo Jayo Yamunachari Jayo Kunja Vihari Jayo Yamunachari Jayo Kunja Vihari Jayo Yamunachari Jayo Jayo Radha Jayo Kunja Vihari Jayo Jana Vallabha Jayo Giridharadhari Jayo Jana Vallabha Jayo Jana Vallabha Jayo Giridharadhari Gopijana Vallabha Jayo Yasodhanandana Jayo Bhajanayandana Jayo Jayo Yamunachari Jayo Kunja Vihari Jayo Yamunachari Jayo Kunja Vihari Jayo Jayo
Prabhupada ki. Bien, entonces vamos a leer un texto del Bhagavad Gita tal como es. Hoy elegimos el capítulo número 2, que se titula Resumen del contenido del Gita. El texto número 52. Entonces pueden repetir ustedes después de mí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yada Te Moha Kalilam Budir Vyatitarisyati Tada Gantashi Nirvedam Shrotab Vyasyasya Shrutasya Cha Yada te moha kalilam budir vyatitarisyati tadagantashi nirvedam shrotavyasya shrutasya cha Yada te moha kalilam budir vyatitarisyati tadagantashi nirvedam shrotavyasya shrutasya cha. Entonces vamos a repetir las palabras una a una. Yada, cuando, tú, moha, de la ilusión, kalilam, espeso bosque, buddhi, servicio trascendental, con inteligencia, vyatitarisyati, supera, tada, en ese momento, Ganta, allí, te irás, Nirvedam, indiferencia para con, Shotavyasya, hacia todo lo que habrá de oírse, Shrutasya, todo lo que ya se oyó, Cha, también. Traducción. Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Significado. En las vidas de los grandes devotos del Señor existen muchos buenos ejemplos de personas que se volvieron indiferentes a los rituales de los Vedas por el simple hecho de prestarle servicio devocional al Señor. Cuando una persona verdaderamente entiende a Krishna y la relación que tiene con Krishna, de un modo natural se vuelve totalmente indiferente a los rituales de las actividades fruitivas, aunque se trate de un brahmana experimentado. Srimad Devendra Puri, un gran devoto y acharya de la línea de los devotos, dice:
Sandhya Vandana Badram, Sandhya Vandana Badram, Astu Bhavatovo, Snana Tuvyam Namo, Bodhiva Pirarascha Tarpana Vidaunaham Shama Shamadhyatam, Yatra Kvapi Nishadya Yadava Kulotamasya Kamsadvisha, Smaranam Smaranam Agam Haramitam Alam Maniekim Anyename. Oh, mis oraciones 3 veces al día, todas las glorias a ustedes, oh mi baño ritual, te ofrezco mis reverencias, oh semidioses, oh antepasados. Por favor, excúseme por mi incapacidad para ofrecerle mis respetos. Ahora, donde quiera que me siento, puedo recordar al gran descendiente de la dinastía Yadu, Krishna, el enemigo de Kamsa, y con ello puedo liberarme de todo cautiverio pecaminoso. Creo que eso es suficiente para mí. Los ritos y rituales védicos son imprescindibles para los neófitos. Abarcan toda clase de oraciones 3 veces al día, darse un baño temprano por la mañana, ofrecerles respetos a los antepasados, etc. Pero cuando uno se halla plenamente en estado de conciencia de Krishna y dedicado al amoroso servicio trascendental de Él, se vuelve indiferente a todos esos principios regulativos, porque ya ha logrado la perfección. Si uno ha llegado al plano del entendimiento en virtud del servicio al Supremo Señor Krishna, deja de tener que ejecutar los diferentes tipos de penitencias y sacrificios que se recomiendan en las escrituras reveladas. Y en cambio, si uno no ha entendido que la finalidad de los Vedas es la de llegar a Krishna y simplemente se dedica a los rituales, etc., entonces está desperdiciando su tiempo inútilmente en esas ocupaciones. Las personas con conciencia de Krishna trascienden el límite del Sabda Brahma o el ámbito de los Vedas y los Upanishads. Yada 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 temoha kalilam buddhir vyatitarisyati tadagantashi nirvedam shotavyasya shrutasya cha. Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverá indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Srila Prabhupada aquí ya. Om Agyana Nimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyacha kripa sindhubheva-cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bien, entonces este es un verso muy bonito que está hablando Krishna, la suprema personalidad de Dios, para todos nosotros. Hemos elegido hoy este verso porque este verso nos ayuda a comprender cómo nosotros podemos salir del espeso bosque de la ilusión y cómo nosotros podemos llegar a los pies del loto de Krishna, ¿no? Entonces acá en la primera parte del significado, Prabhupada habla de grandes devotos, ¿no? Personas que se volvieron indiferentes a los rituales de los Vedas por el simple hecho de prestarle el servicio al Señor. Eso es conocido como Bhakti Yoga, ¿no? Yoga de la devoción. Entonces este Bhakti Yoga es para una persona que quiere salir de este mundo material, ¿no? Si una persona quiere quedarse en este mundo material y todavía aspiramos así a pasar bien en este mundo material, entonces todavía necesitamos los ritos védicos. Los ritos védicos son actividades religiosas, ¿no? Nosotros sabemos que están parte de los Vedas, hay muchas subdivisiones y subdivisiones de los Vedas,
Y entre algunas de esas divisiones están los Puranas, ¿no? Los Puranas son historias que nos ayudan a comprender la parte filosófica, y también los Puranas nos ayudan a cómo a través de historias, especialmente para personas que no tienen una mente muy filosófica, a través de historias uno puede aprender, ¿no? Pero no son historias comunes, son historias espirituales. Entonces los Puranas, Srila Prabhupada explica que hay 18 Puranas, ¿no? Está dividido 6, 6 y 6. Entonces hay 6 Puranas que son para las personas que están bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia, Tamaguna, ¿no? Entonces Tamaguna, que nos lleva al sueño, al letargo, a no entender nada, a no tener interés por lo espiritual. Eso es Tamaguna, ¿no? Entonces la mayoría de la población está en Tamaguna, o no tienen cero interés por lo espiritual. Solo las personas se interesan por lo que ve ahora y quieren disfrutar ya, ¿no? Un anuncio así en la televisión: tome esto, ¿no? Así, Coca-Cola, rica, tome una fresca Coca-Cola, parece una personaje bebiendo así, o una mujer, ¿no? Entonces eso disfrute instantáneo, eso es Tamaguna. Entonces, otra porción de los Vedas está hecho para las personas que están en Rajaguna. Rajaguna significa pasión. Hacer muchas cosas y quiero algo a cambio. Siempre quiero algo a cambio. Te doy algo, pero dame algo también, ¿no? Comercio, eso es Rajaguna. Y otra parte de los Puranas está destinado para las personas que están en Sattva-guna. Esas son personas que están en búsqueda espiritual. Esa persona no tiene así letargo, no tiene sueño, está bien despierta, atenta, porque está buscando algo, ¿no? Algo que no sabe todavía dónde lo encuentra, pero está buscándolo, ¿no? Es un estudioso, una persona. Entonces los Vedas están divididos de esa forma para que nosotros podamos gradualmente irnos elevando de la posición de Rajas, de la posición de Tama a Rajas a Sattva-guna. Entonces todo el propósito de esos Puranas es que nosotros podamos despertar nuestra conciencia espiritual dormida. Pero el Bhakti Yoga de un solo golpe puede darnos todo eso y mucho más, ¿no? Por ejemplo, hay personas que están así muy apegadas a comer carne, no puede dejar de comer carne, no encuentra exquisito. La carne, Prabhupada dice que es exquisita, ¿no? Pero no está destinada para la forma humana de vida, ¿no? Entonces la persona que está destinada a comer carne se recomienda que bajo ciertos principios religiosos la persona come carne, no de cualquier forma, ¿no? Por ejemplo, los judíos tienen su forma de comer carne, ¿no? Y los Puranas, los Vedas hablan de un cierto sacrificio, que una vez por mes o por año puede comer carne la persona, ¿no? Hay ciertos parámetros, no come carne así indiscriminadamente. Eso para la persona que está muy apegada. Después hay personas en Rajaguna, ¿no? Rajaguna, Tamaguna y Rajaguna es un terreno fértil para quedarnos en este mundo material. Porque en Rajaguna la persona está así, en Tamaguna muy en ignorancia. Sale el sábado a la noche los chicos, ¿no? Jóvenes especialmente, y toman todo tipo de intoxicantes, drogas, etcétera, etcétera. Entonces eso cultiva Tama y Rajas en el cuerpo. Pero la persona que está en una búsqueda espiritual generalmente está en la bondad, ¿no? Porque está cultivando, está en una búsqueda superior. Su conciencia está más allá. Ya eso ya no le interesa. No le interesa el disfrute de este mundo material. Entonces dijimos que el Bhakti puede dar eso de un solo golpe. ¿Por qué? Porque nosotros en esta era no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces en el primer canto de Srimad Bhagavatam hay un versículo que dice: Manda su manda matayor, que en esta era somos todos muy, Prabhupada dice, lerdos,
¿no? Nos cuesta sobre temas espirituales, muy lento, ¿no? Nuestra capacidad no comprende mucho, ¿no? Un poco hasta ahí nomás. Después queremos otra cosa, distraernos. Muchas distracciones, ¿no? Tenemos los telefonitos, ¿no? El teléfono, que hoy es un medio de comunicación en todas partes del mundo, ¿no? La tecnología avanzó tanto a través, ¿no? del internet. En un segundo puede estar comunicado. Entonces hay mucha distracción. Entonces, ¿cuánto tiempo queda para la vida espiritual? Trabajo, criar a los hijos, ¿no? Tanto trabajo de parte de la familia, de parte de los hijos a veces también. Entonces, para la vida espiritual queda muy poco tiempo. Entonces, el Bhakti Yoga puede darnos el proceso espiritual completo de un solo golpe y rápido. Entonces, acá Srila Prabhupada en la segunda parte del significado está citando a Sri Madhavendra Puri, que esta es una oración muy bonita, que dice que él ofrece oraciones, mis oraciones 3 veces al día, todas las glorias a ustedes. Está haciendo como una despedida a todo. Porque a veces una persona puede ser muy religiosa, pero la meta de su religión no es alcanzar ni comprender a Dios, sino que la meta es otra. La meta puede ser el desarrollo económico, la gratificación de los sentidos, la liberación. Hay diferentes metas que uno puede tener cuando se enfrasca en un camino espiritual, pero el Bhakti Yoga lo que nos va a ofrecer es solamente los pies de loto de Krishna, de Dios. Entonces eso es Bhakti, ese es el estándar más elevado de espiritualidad que existe. Entonces Madhavendra Puri ya no le interesa todo esto, porque él ya ha alcanzado, ¿no? Acá dice que yo a donde quiera que me siento ahora puedo recordar al gran descendiente de la dinastía Yadu, el enemigo de Kamsa, ese es Krishna. Antes de ayer celebramos su aparición, ¿no? Para los que no estaban. Entonces, la aparición de Krishna en la vida del devoto hace que ya todo lo demás se vuelve completamente insignificante, ¿no? Ya no es significativo. Así, grandes ritos religiosos, grandes ceremonias, solo seguir reglas y regulaciones ciegamente por seguir, ¿para qué? Para nada. ¿En qué termina todo eso? Si no alcanzo a Dios. Entonces, acá en la última parte del significado, Prabhupada dice que los ritos y rituales védicos son imprescindibles para los neófitos, o sea, para nosotros. Parece una contradicción. Entonces, mientras nosotros somos neófitos, los Vedas prescriben diferentes grados así de actividades espirituales que sí tenemos que hacer para llegar a Krishna, pero nunca tenemos que olvidar que eso es un medio, no es el fin, ¿no? No es el fin para llegar, no es el fin de nuestra meta, que es Krishna, es Dios, es lo espiritual. Entonces, sadhya es la meta y el medio se llama Vaidhi. Es una palabra sánscrita. Vaidhi significa reglas y regulaciones. Entonces los Vedas prescriben un montón de reglas y regulaciones. Para los que practicamos el Bhakti Yoga o intentamos practicar, Srila Prabhupada resumió las reglas y regulaciones de una forma muy simple, ¿no? Especialmente en esta era, nuestra principal regla y regulación es que tenemos que cantar el santo nombre de Dios. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, si usted canta, esa es la regla general, es cantar, ¿no? Esa es la primera regla y regulación que tenemos que seguir. Entonces, si nosotros seguimos esas reglas y regulaciones, cantamos Hare Krishna, nos bañamos temprano en la mañana, nos levantamos, nos bañamos, vamos al templo,
leemos las Sagradas Escrituras, etcétera, etcétera. Venimos el domingo a la iglesia, al templo, a la mezquita, donde sea. Pero no alcanzamos Krishna, no alcanzamos Dios. Entonces todo eso, como acá Prabhupada dice, es una pérdida de tiempo. Porque la meta de todo eso es que nosotros debemos volvernos amantes de Dios, ¿no? Debemos volvernos así amantes, buscadores desesperados de la misericordia del Señor. Entonces los Vedas son un buen puente que nos llevan a ese estado de conciencia, ¿no? Son un puente por el cual vamos a cruzar a llegar a esa meta. Tenemos que entender eso muy bien, porque si nosotros no llegamos a esa meta, entonces nuestra vida humana habrá sido malograda, y eso es muy peligroso porque podemos perder nuestra forma humana de vida. Mismo aunque nacemos en algún planeta de un semidios, ¿no? También podemos perder la forma humana de vida. Porque un semidios solamente se va a dedicar así a disfrutar, ¿no? Entonces, si alguien se dedica a disfrutar, va a olvidarse, ¿no?, cuál es la meta. Y la Shastra dice que volvemos a caer en este mundo material, ¿no? Entonces, la otra vez dimos varias veces el mismo ejemplo, pero vamos a volver a dar que Vijaya significa veneno. Vijaya significa la gratificación de los sentidos. El veneno separa el alma del cuerpo. Vijaya, la gratificación de los sentidos, separa el alma de Krishna, de Dios. Entonces eso es más peligroso todavía. Entonces, para que nosotros no caigamos en ese estado de conciencia, porque a veces podemos vivir muy bien religiosamente, ¿no? Ya soy vegetariano, estoy tan limpio, ¿no? Me siento bien, ahora estoy más despierto, más mi mente está más lúcida, ¿no? Llevo una dieta tan linda porque soy vegetariano, o hago un poco de yoga, y puedo estancarme en eso y perder así cuál es la meta. Entonces acá en el verso Krishna dice que cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, ¿no? Eso es moja. Moja significa ilusión. Y Mada Mohan es el Señor que controla la ilusión, y ese es Krishna. Entonces solamente y únicamente nosotros podemos salir de la ilusión si nos refugiamos en los pies del loto de Krishna. Porque traspasar la ilusión es algo muy, muy, muy difícil. Como Krishna explica en el Bhagavad Gita, Daivi Esha Gunamayi Mamamaya Durajaya, que esta energía divina mía integrada por las tres modalidades de la naturaleza material es muy difícil de superar. Es prácticamente imposible que nosotros superemos. Solamente hay una forma de superarla: si nos refugiamos de todo corazón en los pies del loto de Krishna, de Dios. Entonces, en diferentes partes del Bhagavad Gita y las escrituras, Krishna pide esa adoración exclusiva hacia Él. Dice: si alguien me adora a mí, la suprema personalidad de Dios. No está diciendo que adore a otro Dios, solamente a mí dice. A mí, Dios, yo soy la suprema personalidad de Dios. Entonces el proceso del Bhakti Yoga, o el cultivo del Bhakti Yoga, es un cultivo muy simple y directo, que nos lleva directamente al punto donde nosotros podamos reencontrarnos con la misericordia del Señor, ¿no? Entonces esa misericordia del Señor es bien difícil de alcanzar, pero en esta era se volvió de una forma muy fácil, ¿no? Esa es la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu divulgó este conocimiento a través de su devoto puro, que ayer estuvimos celebrando el cumpleaños, dicho sea de paso, de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aquí. Entonces Prabhupada vino así
para traernos esta misericordia del Señor de una forma muy fácil y muy accesible para todo el mundo. No importa nuestra condición, nuestra religión, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, no importa nada. Nada de eso, deje de lado todo eso, no es importante. En esta era, Prabhupada divulgó, ¿no? El devoto del Señor divulgó este conocimiento para todas las personas del mundo, de todos los niveles, de todos los credos, siempre. Entonces, para que nosotros podamos aprovecharnos bien de eso, tenemos que profundizar mucho, ¿no? Si usted ha profundizado un poquito en su vida espiritual, especialmente los devotos que ya están practicando, devotos es aquel que ha hecho un voto ante su guru, ante Krishna, el guru y otros devotos. Ha hecho un voto de por vida. Entonces los devotos que han profundizado en la vida espiritual, tenemos que seguir profundizando, ¿no? Porque el proceso del Bhakti Yoga es ilimitado, ¿no? No tengo que quedarme contento así, ya canto 16 rondas, estoy iniciado, está todo bien, ya estoy salvo. No. Prabhupada nunca se sentó así tranquilo, sino que fue un buscador y profundizó hasta el final, siempre, ¿no? Un hermano espiritual de Prabhupada, Sridhar Maharaj, dice que si has profundizado en tu conciencia de Krishna, profundiza más. Y si profundizaste más, todavía más y más, porque es como un océano, ¿no? Tiene que ir más y más y más y más abajo, ¿no? Porque también podemos volvernos muy autocomplacientes, mismo aunque seamos practicantes espirituales. Podemos quedarnos cómodos con lo que ya hicimos, ya tenemos, ya está. Ya llegué a la meta, pero no llegamos a la meta, ¿no? Los Sai Goswami jamás dijeron, ya llegamos, ya vimos a Krishna. Prabhupada dice que ellos nunca vieron a Krishna, a pesar de que lo estaban buscando desesperadamente, ¿no? El otro día a la mañana cantamos esas oraciones de Srinivasacharya, ¿no? Entonces dice, Radhe Braje Cha Devike Cha Lalite Hinanda Shunakutaha, ¿no? Que los Goswamis buscaban a Krishna desesperadísimamente por Vrindavan, ¿no? Gritando, ¿dónde está Krishna? Oh, ¿dónde está Radharani? ¿Dónde está el hijo de Nanda Maharaj? ¿Dónde está él? ¿Dónde está? Nunca lo vieron. Prabhupada ha dicho que ellos nunca encontraron a Krishna, ¿no? Y entonces nosotros, imagínense nosotros, vamos a quedarnos sentados, ya encontré a Krishna, ¿no? Esa no es la mentalidad de un buscador espiritual, no. Buscador espiritual es aquella persona que siempre está en continua reflexión y también está en crisis a veces, crisis espiritual. Eso es necesario para crecer, ¿no? Se explica que una persona que está cómoda en la vida espiritual está en maya, está en ilusión, porque no existe comodidad espiritual, eso no existe. Entonces, una persona que está, un buscador sincero es aquel que está siempre esforzándose por más. Eso es difícil, pero para obtener una gema, que es la gema del amor por Dios, hay que pagar un precio que es alto, no es un precio bajo. Imagínese que usted quiere comprar algo de valor, así, algo que sea muy valioso, entonces tiene que pagar. Si usted va a una joyería, quiere comprar ese anillito de oro con esa piedra engarzada para su esposa, imagínese, va ahí donde venden las joyas, no sé cómo se llama, la joyería, sí. Va a la joyería y quiere comprar ese anillo de oro con esa piedrita. Solo va a preguntar el precio, ¿no? Porque tal vez no le por curiosidad. O músico, ¿no? Quiere ir y comprarse la mejor guitarra que hay, lo mejor. Va a averiguar cuánto sale para ver si puede colectar, ¿no? Un poco, juntar, para algún día va a poder obtener eso que quiere.
Entonces, para obtener el Bhakti, que son los pies del loto de Krishna, nosotros tenemos que estar en continuo trabajo. Trabajo no solo externo, no hacer cosas externas. Bhakti Yoga sí es la ocupación de los sentidos. Eso está muy bien, pero también tenemos que trabajar para adentro. Ese el trabajo, ese no se ve. Se ve lo que hacemos afuera. Afuera podemos hacer todo muy bonito, pero también tenemos que trabajar por dentro, ¿no? Entonces ese trabajo solamente lo ve el Señor, Dios y nosotros mismos, ¿no? Cuánto estoy trabajando internamente. Entonces ese trabajo espiritual viene a través de las etapas de nuestra vida espiritual. Entonces la primera etapa de la vida espiritual, como nos explica Srila Prabhupada, es Sadhu Sangha. Sadhu Sangha significa esto que estamos haciendo ahora, la compañía de los devotos de Krishna. Los devotos o personas que quieren hacer una búsqueda espiritual, ¿no? Devotos o personas en búsqueda espiritual. Entonces esa es la segunda etapa, perdón. La primera etapa es Shraddha. Shraddha significa fe. Por fe me acerco a algo espiritual. Estoy en una búsqueda. Me encontré a alguien que me dio un libro muy bonito que habla de cosas espirituales. Qué lindo lo que dice el libro. Entonces leí el libro y tengo un poquito de fe. Entonces voy a la iglesia o al templo y a ver cómo practican esto que dice acá. Y ese ir para la iglesia es movido por la fe, y lo próximo es Sadhu Sangha, la compañía de los devotos. Y después viene, yo también quiero ser como los devotos. Entonces Prabhupada explica que la persona también adopta algunos hábitos, lo mismo que hacen los devotos, ¿no? A veces también ya se rapan y comienzan a cantar en el rosario, etc. Y después viene Anartha Nivriti, que es remover todas las cosas que perturban el corazón. Pero todo comienza con Shraddha y Sadhu Sangha, fe y compañía, buenas compañías, compañías sanas. Entonces hay un versículo en el Chaitanya Charitamrita muy bonito, en el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22:54, que dice: Sadhu Sangha Sarva Shastrikae Lava Matra Sadhu Sangha Sharva Sridi Hai. El veredicto de todas las escrituras es que incluso por un momento de relación con un devoto puro se puede alcanzar el éxito completo. Entonces ese es el efecto de las compañías espirituales. Las compañías espirituales son lo que pueden sacarnos de este espeso bosque de la ilusión, ¿no? Pueden posicionarnos en la altura del Bhakti Yoga, ¿no? Pueden darnos una buena práctica espiritual. Todo viene por la compañía, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, para obtener una buena compañía, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con las personas, con los seres humanos. ¿Qué decir con los devotos? ¿No? Eso es muy difícil. Imagínense que hay talleres de relaciones, ¿no? Cómo relacionarse. Entonces, esos talleres de relaciones son porque las personas no saben cómo relacionarse. No sabemos cómo relacionarnos. Nos relacionamos mal, o a medias, o equivocadamente, o muy problemáticamente. Entonces, la relación con los devotos es algo que tenemos que ir cultivando, ¿no? Relaciones espirituales, relaciones divinas. Entonces esa relación llega al punto alto de cuando uno se relaciona con un devoto puro, ¿no? Ahí llegó a la culmine de todas las relaciones. Las relaciones espirituales son relaciones que están más allá del cuerpo, ¿no? No están basadas así solamente en lo que te doy o me das, sino que son relaciones que nos van a sacar del espeso bosque de la ilusión. Entonces, ya que ayer fue
cumpleaños de Srila Prabhupada, quería compartirles así una anécdota, un pasatiempo de Prabhupada para ir encerrando la idea, que habla acerca de cómo una relación espiritual puede mantener encendida nuestra vida espiritual para siempre, ¿no? Eso es muy importante. Cómo una relación espiritual puede sacarnos de la ilusión para siempre. Porque eso crea un samkara en la persona, muy fuerte. Samkara significa una impresión que va a quedar en su corazoncito para siempre. Entonces, en 1971, nuestro maestro espiritual Srila Prabhupada hizo un tour por América y fue a Detroit, ¿no? Ese pasatiempo está relacionado con su santidad Indrayumna Maharaj. Entonces Indrayumna Maharaj estaba con los devotos, se había ido a vivir al templo. Indrayumna Maharaj es un discípulo de Prabhupada, para aquellos que no saben quién es, y es un guru, hoy en día iniciador dentro de nuestra institución. Entonces él vivía así 9 meses que estaba viviendo en el templo. Entonces iba a llegar Srila Prabhupada, y Prabhupada llegó así al templo, y cuando Prabhupada llegó, se iba a quedar 2 semanas Prabhupada en el templo, ¿no? Y todos los devotos salieron, fueron a recibir a Srila Prabhupada, así, y había un niño que estaba tocando las cártalas, un niñito de 2 años, ¿no? Entonces estaba tocando las cártalas y Prabhupada vio así al niño y Prabhupada así quedó muy conmovido porque un niño tan chiquito estaba tocando cártalas. Entonces Prabhupada fue directamente adentro del templo y se sentó en la Vyasasana y dio la clase y dijo que para que un niño a esa edad está tocando las cártalas, así, está tocando cártalas, esto que tocamos al principio, estos así. Estos. El niño estaba tocando así, pero tenía 2 años de edad, ¿no? Entonces, para que un niño toque así, él ha sido devoto en su vida pasada, dijo Prabhupada. Entonces la madre estaba muy feliz, muy orgullosa de su hijo, mi pequeño rayo de Vishnu. Entonces estaban muy felices. Entonces Prabhupada pasó 2 semanas con los devotos ahí en el templo. Y Prabhupada dio algunas iniciaciones, pero Indrayumna Maharaj todavía no, recién estaba hace muy poco tiempo en el templo. Entonces todavía no iba a ser iniciado por Prabhupada. Entonces el día que Prabhupada se estaba yendo, Maharaj escribió una cartita así para Prabhupada, con sus sentimientos. Él cuenta que eran sus sentimientos de un bhakta nuevo, de un chico neófito que recién comenzó. Entonces en la carta le puso que, querido Srila Prabhupada, yo quiero ser su discípulo, ¿no? Y me conmovió mucho haberlo conocido y quiero así ser parte de su misión, ¿no? Eso es la parte de Vajana Kriya, la iniciación espiritual. Entonces también dijo que yo le doy estos, adentro de la cartita puso $10 para regalarle a Prabhupada, y dijo, le doy eso para el fondo del BBT, para que usted imprima sus libros. Entonces él ya tenía esa carta hecha y Srila Prabhupada estaba en el piso de abajo, se estaba yendo, Prabhupada estaba por subir al auto. Entonces él corrió arriba a su habitación, agarró la carta, metió esos $10 adentro y fue corriendo cuando Prabhupada está saliendo. Dijo, Prabhupada, así. Y entregó la carta en las manos a Srila Prabhupada. Prabhupada quedó muy feliz, Prabhupada se fue. Y todos los devotos quedaron muy tristes así por la separación de Srila Prabhupada. Entonces un día
llegó al templo una carta de Srila Prabhupada. Y cuando llegaban cartas de Prabhupada en esa época, si la carta era para vos, esa carta no la leías vos, sino que la tenías que leer en voz alta para todos los devotos que vivían en el templo, porque esas eran las noticias de Srila Prabhupada. Si bien la instrucción era para vos particularmente, también le servía para otros devotos. Entonces, cuando llegaba una carta, los devotos tenían una tradición que sonaba la caracola, ¿no? Como va a sonar ahora. Y sabían que una carta había llegado, entonces todos los devotos venían al salón del templo, se sentaban y la carta, y el presidente del templo decía: la carta es para Bhakta Brian, ¿no? Él se llamaba así en realidad, una mala, Bhakta Brian, en esa época. Entonces, acá tengo un pedazo de la carta que Prabhupada escribió, porque Maharaj todavía la tenía guardada. Entonces Prabhupada le dijo: mi querido Bhakta Brian, te quiero agradecer mucho por tu carta de julio 22 y por tu agradable donación de $10 para mi fondo de libros. Tengo información de los devotos mayores de que está yendo muy bien en la conciencia de Krishna. Mi pedido es que sigas cantando 16 rondas diarias, seguir todos los principios regulativos y siempre seguir los pasos de los devotos avanzados. Y a su debido tiempo estaré muy contento de aceptarte como mi discípulo formalmente, ¿no? Entonces, Bhakta Brian, en la carta que él escribió a Prabhupada, le había puesto que porque usted se fue, lo estoy extrañando ahora. Y Srila Prabhupada también le contestó abajo de la carta y le dijo en una postdata: yo también estoy extrañando a mi Guru Maharaj, pero yo siempre siento que me está observando y protegiendo. Entonces Indrayuna Maharaj dijo que en ese momento para él eso no entendió mucho lo que Prabhupada quiso decir. Pero en 1977, cuando Srila Prabhupada abandonó este planeta, él todavía tenía esa carta de Prabhupada guardada y él sacó esa carta, ¿no? Y la leyó una y otra vez, ¿no? Y especialmente él leyó esta postdata de Prabhupada, que yo siempre estoy extrañando a mi Guru Maharaj, pero yo siempre siento que me está observando y protegiendo. Eso lo leyó una y otra vez. Entonces, mediante ese pasatiempo nosotros podemos entender mediante ese pasatiempo nosotros podemos entender cómo una impresión espiritual, la compañía de un devoto puro puede elevarnos en nuestro proceso espiritual a tal punto que Maharaj 40 años después, él todavía tiene esa carta y él sigue recordando a Srila Prabhupada, ¿no? De la forma en que él lo recuerda. Y Maharaj hoy en día es, un discípulo de Prabhupada. Él viaja por todo el mundo, él tiene así, en Polonia especialmente, él predica mucho, tiene esos grandes festivales ¿dónde? Gusto. Pero el punto de esa historia acá es que, como Prabhupada dice en ese verso de Chaitanya Charitamrita, se explica que nosotros por un momento de la compañía de este sangha, de esta asociación, y especialmente de la compañía de un devoto puro, puede sacarnos del espeso bosque de la ilusión, ¿no? Entonces, acá Krishna dice que cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y todo lo que habrá de oírse. Entonces, a lo largo del tiempo, nosotros podemos tener muchas diferentes compañías, podemos tener muchas
cosas que hacemos a lo largo de nuestra vida, pero nunca tenemos que perder la meta, que son los pies del loto de Krishna, la vida espiritual, ¿no? Como hay un poeta en la India que dice que así como las mujeres llevan en su cabeza cántaros con agua, y ellas llevan el cántaro así, pero a la vez están haciendo muchas cosas. Está conversando con su amiga, atendiendo a su hijo, pero nunca olvida, el cántaro no se le cae de la cabeza. De igual forma, nosotros tenemos que pasar por este mundo y hacer todo lo que hay que hacer, pero nunca tenemos que olvidar la meta. ¿Y cómo nos vamos a olvidar la meta? Solamente si tenemos samskaras espirituales, a través de la compañía de devotos puros, como Srila Prabhupada, nuestros maestros espirituales, etc. Y esa es la cadena por la cual nosotros vamos a salir del enredo de este mundo material para siempre. Ya es, toda la gloria de Srila Prabhupada. Entonces, dejamos 5 minutos para preguntas, si tienen, o comentarios que tengan los devotos, especialmente las personas nuevas, si tienen alguna pregunta o algún comentario. 5 minutos y después vamos para el arti. O los devotos, sí, pero, sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Delia, bienvenida. Ahora 15 años, por la Avenida Santa Fe estaba uno de los chicos que estaban en otro lugar, Sí. haciendo todas las reuniones. Yo fui y se han anudado. En ese tiempo compré la Bhagavad-gita en un festival, que viene en el idioma sánscrito, la traducción Sí. castellano. Porque yo leía todo sin entender nada, pero estuve como 2 años para terminar de leer. A partir de ahí empecé a ver colores. Verde, azul, y dorado. Preguntaba y nadie me supo decir por qué veía los colores. Hasta llegó el aula de una maestra de rey, que era el color blanco. Cuando le comenté, me saludó, me dijo que estaba trabajando en color blanco. Bien. Pero la Muy bueno, buenísimo. Muchas gracias por venir. Tiene que siga participando y nunca deje de buscar. Eso es muy importante. Sí, Hare Krishna. Gracias por venir. Sí, Hare Krishna. Un comentario breve y una pregunta. Me llamó la atención que importante esto dijo que la manera de relacionarnos, que ese es algo que se ve en diferentes áreas, tanto trabajo, tanto social, tanto iglesia, y siempre hay momentos en los cuales uno se relaciona bien y a veces que hay diferencias porque no se entienden en las diversas culturas. Entonces, muchas veces me ha pasado comprender que uno cuando llega a un lugar o sale de un lugar o está en un lugar, muchas veces tiene que dejar hablar a la persona para poder entender en qué situación está, para no poder ofender o hacer alguna pregunta que le pueda causar alguna ofensa a la persona. Y a mí en particular me pasa que cuando llego al templo, más hoy que no había tren ni nada, para concentrarme en que llego a la clase, me gusta que nadie me hable, pero no es por algo que de antipatía, sino que soy así también en el ámbito artístico. Cuando me preparo en una producción artística, cuando me estoy relajando, no me gusta que nadie me hable porque me estoy concentrando, es como los directores de orquesta. En ese momento nadie me habla porque si no, se pone que se cambia su humor. Bueno, yo no soy directora de orquesta, pero doy un ejemplo. La pregunta, bueno, y el comentario lo hice porque por ahí hay personas que no me conocen y otras personas que sí. Lo hice porque si hay alguna vez que yo respondo y digo que no, perdón, digo, cuando llego al templo no me gusta que me hablen, no es una ofensa, sino que me estoy concentrando para prepararme para entrar a la clase.
¿qué consejo nos da en estas situaciones para todos en general, en las diferentes áreas, especialmente acá en el templo? Consejo de relación, el tema de relación. Y con respecto a lo que le dije, Sí. porque me ha pasado que a personas para que les cae bien, otras personas les cae mal. Bueno, porque todavía estamos condicionados. Hay personas que tenemos más feeling, ¿se dice? Sí. Y otras no podemos ni verlas, o podemos verlas a medias. Entonces, cuando usted llegue al estándar de que Krishna explica en Bhagavad Gita, que usted tenga simpatía y amabilidad con todo el mundo, entonces porque se ha purificado suficiente. Mientras tanto, esas cosas van a estar ahí. Es un buen síntoma, una buena medida de que todavía nos falta trabajar muchísimo. Pero usted dice que en ese momento yo tendría que haber dicho otras palabras. No puede ser artificial. Eso viene solo naturalmente. Usted se va a volver amable y se va a volver así tolerante con todo el mundo, pero cuando nos vamos purificando, eso viene solo. Ya nada lo va a perturbar, ¿no? Cuando usted esté purificado. Pero tengo una última duda. O sea, ¿qué tendría que haber dicho entonces? No, lo que a usted le sale en ese momento está bien porque es su condición y está muy bien, porque es lo que le nace en su corazón. Porque lo que dije fue con respeto, no lo dije. No, está bien. Porque en un momento fue, es una, como la disciplina acá ponen en diferentes regulaciones, que eran mujeres vayan de un lado, Sí. y los hombres del otro, que se dice de una manera seria. Lo mismo lo dije yo. Sí, tenemos que, para no ofender nunca a nadie, tenemos que siempre mantenernos muy respetuosos, pero también tenemos que saber que tenemos que trabajar esas cosas ahí adentro de nuestro corazón. Es necesario. Supuesto que sí, uno sigue siempre aprendiendo. Sí. Pero muy interesante ese tema que trató que es siempre. Sí, las siempre relaciones. hay problemas Sí, con sí. eso, Sí, o pues. también hay una buena convivencia. Así que bueno, gracias. Hare Krishna, por gracias. el tiempo. Sí, ¿cuál es su nombre? ¿Qué tal, Pablo? Pablo, gracias. O sea, quería comentar, pasa también con, no que sea católico, sigo siendo católico, pero bueno, me hace bien venir acá, Sí. al templo. ¿Cómo puedo hacer uno para llevar, o sea, cuando estoy acá me siento bárbaro, pero ¿cómo hace uno para llevar lo bien que se siente acá a la vida cotidiana? O sea, es una pregunta un poco, Sí. no es difícil, o sea, Muchas gracias por su pregunta. ¿cómo puedo hacer para llevar lo bien que uno se siente acá a la vida de todos los días? ¿No? O sea, a las actividades que uno realiza, o a la vida cotidiana, ¿no? A la vida de todos los días. Bien, entonces, para sentirse igual, tiene que hacer lo mismo que hacemos acá. Entonces, no solamente cuando viene al templo, no solo cuando viene al templo, sino que en su casa también puede practicar, no puede transformar un templo en su casa. También tiene que cantar el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? También puede armar un altar en su casa. Entonces ese ambiente del templo es trasladado a su hogar. Es una expansión del templo, se vuelve su casa. La única diferencia que esto es un templo y que su casa no es un templo es que no está Krishna. El centro de su casa no es Dios. Entonces Prabhupada ha dicho que el templo es lo mismo. El templo es lo mismo que su casa. Es una casa con ladrillo y techo, es lo mismo. Pero ¿por qué esto se llama templo y aquello no? La diferencia es porque aquí está Krishna y en su casa todavía no está, pero ya va a estar. Pronto, esperemos. Sí, entonces tiene que hacer lo mismo, cantar Hare Krishna y sobre todo asociarse con devotos, ¿no? Eso es muy importante. Hare Krishna. Sí. Bueno, yo hace poco estoy leyendo el Gita, Sí. y bueno, he leído sobre las tres modalidades, pasión, ignorancia y bondad. Sí. Bueno, he visto que bondad dice que si uno la practica, uno se puede ir
desapegando de las relaciones kármicas. ¿Cómo es eso? ¿Me puedes explicar? Sí. Bien. Se va liberando del karma porque, bueno, por un lado hay karma bueno y karma malo, ¿no? Pero los dos karmas te atan a este mundo material, tanto lo bueno cuanto lo malo. Entonces, bondad, como explicamos al comienzo de la charla, significa una persona que está en una búsqueda espiritual, y lo espiritual es lo que finalmente te va a liberar de todo tipo de reacciones kármicas. Eso. Hare Krishna. Última pregunta, sí, ya vamos a hablar. Sí. Hare Krishna. No lo entendí bien, quizás yo lo interpreté mal, pero decía que pronunciar Hare Krishna, el nombre de esa manera, a personas que no creen es cometer ofensa. Sí. Yo no me había pensado cómo es eso. Bien. Entonces, no es cometer ofensa, pues Chaitanya Mahaprabhu dio libremente, pues este santo nombre de Hare Krishna, este mantra, era un mantra oculto antes de la llegada de Mahaprabhu. Solamente los brahmanas y personas de alto rango espiritual tenían acceso. Pero Chaitanya Mahaprabhu lo abrió, ¿no?, para todas las personas. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu es Dios y está dando este Hare Krishna mantra, ¿cómo va a ser una ofensa? Lo que sí es una ofensa es predicar las glorias del santo nombre a una persona que carece de fe. Entonces eso se refiere a las glorias íntimas del canto del santo nombre, ¿no? Las glorias íntimas son cosas así muy... detalles que para profundizar en el canto. Eso solamente se habla entre los devotos. Sí. Hare Krishna. Entonces, gracias. Entonces vamos a encerrar acá porque ya estamos pasados 10 minutos, así podemos cantar, participar en el Arti. Muchísimas gracias por venir.